Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Antes de comenzar, querríamos compartir contigo algunos materiales sobre el tema de hoy que podrían resultar de interés. En el chat te vamos a dejar los enlaces. Primera llamada. Ya estamos por comenzar la transmisión, pero antes quería pedirte que si te interesan nuestros contenidos, nos sigas en nuestras redes sociales. En el chat vas a encontrar los enlaces. Cuando regreses, estaremos comenzando. Segunda llamada. Esta es la tercera llamada. Comencemos de una vez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Comenzamos el penúltimo programa de la segunda temporada de El Constitucional, que se sigue transmitiendo como siempre a través de nuestra página de Facebook Omar.Sar, por televisión abierta a través de Onda Digital y a través de la plataforma de LP Pasión por el Derecho, que es una entidad de referencia jurídica y brinda capacitación a miles de profesionales. Como siempre decimos, El Constitucional es un programa multimedia que se transmite por web, por redes sociales, por televisión abierta. ¿Qué más pueden pedir los seguidores del derecho constitucional? Les contamos que estamos llegando al final de esta segunda temporada del Constitucional. Nos queda un último programa que va a salir al aire el próximo viernes, el 25 de noviembre, y aquí nos vamos a ver. Y en ese programa tenemos como invitados, y ya lo podemos anunciar, a Edgar Carpio y a la doctora Marisol Perestello como invitados. Ambos, Marisol y Edgar, juntos, analizando el contenido del debido proceso. No te lo puedes perder. Ese es mi consejo. El Constitucional de la próxima semana va a explotar. Como siempre, les vamos a pedir que nos apoyen dejando su like en esta transmisión, que se incorporen como colaboradores de nuestra página de Facebook para que el material que les interesa sobre nuestra materia llegue a más gente. Antes de comenzar, queríamos contarte que la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad de San Martín de Porres ofrecerá cursos de lunes a viernes en el horario de 18 a 22, los lunes y los miércoles para el primer ciclo, o solo los días sábados, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Gran oportunidad, puedes tomar tu maestría presencial, primer ciclo, Universidad de San Martín de Porres. En el primer comentario vamos a dejar luego los horarios, la plana docente para el primer ciclo que comienza en marzo del año próximo, del 2023. Así que aquí vamos a estar anunciando cuando comience el proceso de matrícula. Así que todo el mundo atento al proceso de especialización en esta materia. Hoy justamente vamos a poner de relieve su importancia. Luego de nuestra presentación sobre el proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico en general y su proyección al ámbito del derecho civil en particular,
Vamos a entrevistar al doctor Gunter González Barrón, que es un reconocido especialista en materia de derecho civil, que ha sido juez superior de la Corte Superior de Justicia de Lima y además es actualmente presidente del Consejo del Notario. Bueno, vamos a ver un poco nuestro tema. Si la Constitución es una norma jurídica directa e inmediatamente aplicable, caracterizada por su supremacía jerárquica respecto de cualquier otra norma, entonces no existen ámbitos donde los derechos fundamentales carezcan de eficacia. Esta lógica de supremacía normativa de la Constitución viene establecido en el propio texto constitucional. El artículo 51 establece cuál es el orden jerárquico del ordenamiento jurídico. Y dice, la Constitución prevalece sobre las normas con rango de ley y estas sobre las de inferior jerarquía. En consecuencia, tenemos así una escala jerárquica encabezada en nuestro sistema constitucional por la propia Constitución. Entonces, esta idea de supremacía de la Constitución y de jerarquía de primer nivel está establecido en la propia Constitución. Y claro, si esto es así, si la Constitución es una norma efectivamente suprema, entonces se debe producir un proceso de constitucionalización de todas las ramas del derecho, ya que en ningún ámbito podrá ignorarse las exigencias derivadas de la eficacia de los mandatos constitucionales o de los derechos fundamentales. Favoró, en un artículo que citamos en los comentarios, pueden verlo, el primer artículo de los que ofrecemos es justamente este, sostiene que este concepto del de constitucionalización del derecho fue desarrollado en la década de 1980. Correcto, así que ya tiene su trayectoria, tiene más de 40 años. Es evidente que la Constitución ha desplazado a la ley como fuente primaria y plena del derecho. Hemos superado aquella etapa en la que se predicaba que la norma suprema del ordenamiento es la emitida por el legislador, es la ley, y donde la Constitución resultaba una mera norma política, una mera norma de organización del Estado. Esta no es la lógica del Estado constitucional contemporáneo, donde la Constitución es una norma jurídica directamente aplicable a la resolución de casos y que proyecta sus efectos de manera imperativa y directa sobre todos los poderes públicos y dispone el cumplimiento de sus mandatos en todos los ámbitos, sobre los poderes públicos y también respecto de los particulares, lo que se conoce como eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Guastini, por su parte, sistematizó los elementos que deben tomarse en cuenta para considerar que un ordenamiento se encuentra constitucionalizado. Y él decía, existe un ordenamiento constitucionalizado cuando, en primer lugar, exista una constitución rígida. La idea de rigidez constitucional supone la prohibición de que, reglas de reforma de la Constitución que establezcan procedimientos especiales y distintos al de la aprobación de las leyes ordinarias. ¿Correcto? En nuestro medio, el artículo 206 prevé dos procedimientos especiales para la reforma de la Constitución. Toda reforma, dice el artículo 206, se lleva a cabo por alguno de los siguientes canales. Toda reforma tramita ante el Congreso. Se aprueba con 66 votos y referéndum, y puede omitirse el referéndum cuando la aprobación parlamentaria se lleve a cabo con 87 votos en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. De hecho, este procedimiento fue reproducido, reforzado en la Ley 31.399, de cuya derogación acaba de hacer cuestión de confianza el presidente del Consejo de Ministros. Hay que subrayar que en este ámbito el Tribunal Constitucional ha recibido una demanda de inconstitucionalidad de esa Ley 31.399 que se encuentra pendiente de resolver. De modo que habrá que ver cómo continúa ese asunto de la confianza y de
los mecanismos, es decir, los mecanismos para la reforma de la Constitución están en la propia Constitución, pero habrá que ver si el legislador dispone otorgar o no la confianza o si decide en primer término sobre la procedencia de la misma. Hay mucha tela para cortar por allí. Pero lo único cierto es que efectivamente el nuestro es un sistema que tiene una constitución rígida. Por otro lado, dice Guastini, también debe existir garantía jurisdiccional de la Constitución. Y en este programa ya hemos analizado los casos en los que el sistema se cierra con decisiones del Tribunal Constitucional, por ejemplo, el proceso de inconstitucionalidad, por ejemplo, el proceso competencial, por ejemplo, los procesos de tutela de derechos cuando llegan al Tribunal Constitucional con resoluciones denegatorias. Pero también puede cerrarse con decisiones del Poder Judicial, de la Corte Suprema, por ejemplo, en el proceso de acción popular, por ejemplo, cuando se trata del control difuso en los procesos ordinarios. Pero en cualquiera de los casos, es evidente que existe un cierre del proceso de interpretación de la Constitución por órganos jurisdiccionales. Por otro lado, y en tercer término, además de la rigidez constitucional y la garantía jurisdiccional de la Constitución, también dice que se encuentra constitucionalizado un ordenamiento donde la eficacia de la Constitución resulta vinculante, donde tiene fuerza vinculante las disposiciones de la Constitución. Y en nuestro medio, como decíamos antes, la propia Constitución establece su supremacía y el deber de todos los jueces y de los órganos jurisdiccionales, incluyendo naturalmente al Tribunal Constitucional, para garantizar su eficacia normativa. Por otro lado, dice Guastini, también la Constitución requiere un proceso de interpretación continua, sobreinterpretación, la llama él. Y efectivamente, las disposiciones constitucionales pueden ser y son, de hecho, objeto de interpretación continua a la hora de resolver cada caso. Tengan ustedes presente que los derechos fundamentales constituyen principios y, por lo tanto, mandatos de optimización, si lo ponemos en los términos desarrollados por Robert Alexy, ¿no? Es decir, estados de cosas a ser satisfechos en la mayor medida posible sin que exista un resultado definitivo, como sucede con las reglas. Entonces, ordenamiento constitucionalizado presupone interpretación de estos mandatos de optimización. Por otro lado, también supone aplicación directa de las normas constitucionales y justamente hoy vamos a ver cómo disposiciones constitucionales inciden sobre la aplicación de reglas relacionadas con el derecho civil, en este caso concreto. Por otro lado, si la Constitución es una norma suprema, el sexto elemento que dice Guastini que debe tomarse en cuenta es la interpretación conforme de las leyes, ¿verdad? Si la Constitución es efectivamente una norma suprema, entonces las normas de inferior jerarquía deben resultar conforme con ellas. Y en nuestro medio se ha introducido un medio de control abstracto de esa supremacía normativa de la Constitución, que es el proceso de inconstitucionalidad. ¿Correcto? Y por último, la influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas. Como decíamos al principio, no existen ámbitos exentos del control constitucional y, en consecuencia, estas exigencias derivadas de los principios y de las disposiciones constitucionales proyectan sus exigencias a todos los ámbitos, incluso también al de las decisiones políticas. Y eventualmente, por eso mismo, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, puede controlar, y lo ha hecho en el pasado, respecto de decisiones adoptadas por los poderes públicos en relación con el ejercicio de sus competencias, como sucede con el planteamiento de la cuestión de confianza, decisiones sobre la cuestión de confianza por parte del Congreso, ya sea de otorgarla o no, la disolución del Congreso,
las cuestiones relacionadas con la vacancia del presidente o del presidente del Consejo de Ministros. Sobre todos estos asuntos han existido pronunciamientos del Tribunal Constitucional en diferentes procesos constitucionales. Así que queda fuera de duda que la Constitución proyecta sus exigencias entonces también al ámbito de las relaciones políticas que deben desenvolverse dentro del marco constitucional como el resto de las actividades. De modo que tenemos así, dice Guastini, 7 principios que informan esta lógica de constitucionalización del ordenamiento y los vamos a repetir muy rápidamente. Constitución rígida, jerarquía normativa de la Constitución, garantía jurisdiccional de la misma, fuerza vinculante de la Constitución, proceso de interpretación continua de la Constitución, aplicación directa de sus normas, interpretación conforme de las leyes e influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas. En la Constitución, como ustedes saben, se han regulado diferentes aspectos que evidencian, que dan cuenta de este proceso de constitucionalización, por ejemplo, del derecho civil. Y vamos a analizar algunos casos de los diferentes ámbitos del derecho civil. Por ejemplo, la Constitución establece límites al derecho de propiedad. Reconoce como derecho, en el artículo 2, inciso 16, el derecho de propiedad, que tiene una extensa tradición, estuvo incluido desde la Carta Magna de 1215 hasta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. El artículo 2 de esa declaración francesa decía lo siguiente: la finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Y tales derechos son la libertad y, a continuación, inmediatamente, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Entonces, fíjense que la propiedad en el catálogo de los derechos de la burguesía, ¿sí?, en estos derechos propios de los derechos de primera generación, básicamente forjados y cristalizados a partir de fines del siglo XVIII en el constitucionalismo temprano, el derecho de propiedad ocupa un lugar preeminente. Y naturalmente, este derecho fue recogido en las constituciones posteriores de los países occidentales. De hecho, en la Constitución peruana vigente se lo ha incluido expresamente en el capítulo de los derechos fundamentales, en este inciso 16 del artículo 2 al que hacíamos referencia. En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha establecido también que la propiedad no es absoluta. Este órgano de control de la Constitución estableció que la función social de la propiedad, ¿sí?, a la que hace referencia el artículo 70 que vamos a mencionar a continuación, forma parte de su contenido esencial y tiene que ver con el ejercicio de este derecho en armonía con el bien común. Esto es, que el derecho de propiedad no puede determinarse únicamente bajo la óptica de los intereses particulares, sino también de los intereses colectivos de la nación. Fíjense cómo los particulares pueden realizar su negociación, pueden ser titulares de propiedad, pero sin embargo, la Constitución dispone que en determinadas circunstancias pueden ser objeto, por ejemplo, de expropiación con los requisitos que establece la propia Constitución de declaración por ley y justiprecio y los requisitos desarrollados por la ley, naturalmente. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la referencia a la propiedad aparece, como decíamos antes, también en el artículo 70, pero en este caso ya no en cuanto que derecho subjetivo, como estaba en el capítulo primero, sino que ahora aparece incorporado en el capítulo relacionado con el modelo económico de la Constitución. Así que no es que la Constitución el derecho de propiedad esté 2 veces en la Constitución, aparece en el 216 como derecho subjetivo y en el artículo 70 como principio que informa el modelo económico de la Constitución. Ese artículo 70 dice lo siguiente:
El derecho de propiedad es inviolable. Ok, garantía de aquel derecho subjetivo del que estábamos hablando al principio. El Estado lo garantiza. Muy bien. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Aquí estaba la limitación a la que hacía referencia el Tribunal Constitucional. Pero continúa el artículo 70. A nadie puede privarse de su propiedad sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública declarada por ley y previo pago efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio. Entonces tenemos aquí un primer ámbito relacionado con los derechos reales, la propiedad y los límites que impone la propia Constitución. Por otro lado, también entre los derechos fundamentales, la Constitución garantiza la libertad de contratación. Y el artículo 62 añade que los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Así que queda claro que lo que las partes convengan no puede ser modificado por la ley. El tribunal, en un caso que suspendía el cobro de peajes en las carreteras concesionadas, recordó que el ordenamiento jurídico reconoce a las personas un amplio margen de libertad para realizar pactos que constituyen ley entre las partes. ¿Okay? Se está refiriendo al contrato, naturalmente. Si el Estado interviniera las relaciones contractuales modificando sus términos a través de disposiciones de carácter general, como efectivamente ocurrió en el Perú en décadas pasadas, dice el tribunal, la libertad contractual podría quedar disminuida o inclusive vaciada por completo de contenido. La parte pertinente del artículo 62 de la Constitución, sin embargo, se configura como una garantía idónea para remover ese riesgo, asegurando que sean las partes del contrato y no terceros ajenos a la relación jurídica en cuestión quienes tengan la última palabra respecto de su contenido. Entonces, aquí el tribunal, la propia Constitución, destaca un límite más bien refuerza el principio relacionado con la libertad contractual y pone límite a la intervención que el legislador pudiera realizar en el ámbito de los contratos. Por otra parte, la Constitución impone también una serie de condiciones aplicables en el ámbito de las relaciones de familia. De hecho, el artículo 4 de la Constitución establece que la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono, también protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos, tanto a la familia como al matrimonio, como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. De modo que existen derechos como el derecho a la identidad, por ejemplo, que proyectan sus exigencias, tanto en el caso de los menores de edad, respecto del reconocimiento por parte de sus padres, como el derecho a la identidad de género, que ha sido identificado como derecho fundamental por parte del Tribunal Constitucional y ha dicho la identidad de género es una construcción subjetiva. ¿Correcto? De modo que vemos que las disposiciones constitucionales inciden en el ámbito de los derechos reales y hemos dado cuenta por todos, solamente del derecho de propiedad, algunas consideraciones sobre sobre el derecho de los contratos, sobre el derecho de familia. Y estos son solo algunos ejemplos que evidencian concretamente este proceso de constitucionalización del derecho civil y la necesidad de comprender las disposiciones de los códigos y de adoptar decisiones jurisdiccionales
teniendo en mente el parámetro constitucional, los límites dispuestos por la Constitución y los derechos fundamentales de las personas, ¿verdad? Así que, como habrán podido observar, hemos abordado proyección de lo constitucional en el ámbito de los derechos reales, de los contratos, del derecho de familia, del derecho de las personas, e incluso podríamos extendernos también al ámbito de las sucesiones. Por ejemplo, la Corte Suprema de los Estados Unidos, al resolver el caso Riggs contra Palmer, dejó establecido que el nieto que asesinó a su abuelo no puede tener derecho a recibir su herencia. Allí aplica la máxima de que nadie puede obtener provecho del crimen que ha cometido, ¿verdad? Pero en todo caso, también impone sus decisiones, la Corte Suprema, en el ámbito del derecho sucesorio, a partir de esta particular circunstancia de que el heredero hubiere producido la muerte del causante. Queda claro entonces que los principios constitucionales resultan de la máxima importancia para el desarrollo profesional en cualquier ámbito del derecho y por ende la especialización como la que brinda la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad de San Martín de Porres resulta de la máxima importancia para comprender acabadamente los fenómenos jurídicos no solo en el ámbito del derecho constitucional, sino en cualquiera de los ámbitos y también en el derecho civil, como acabamos de comentar. Lo vamos a dejar aquí y vamos a hacer una pausa. Luego de esta vamos a conversar con el doctor Gunter González Barrón, que es un reconocido especialista en materia civil y nos va a ayudar un poco a analizar las consecuencias de esta proyección de lo constitucional al ámbito del derecho civil. Hacemos una pausa y regresamos. Hola, ¿cómo están? Les saluda la doctora Mónica Salas y todos los viernes a las 7 de la noche tenemos un encuentro juntos en su programa. Usted es el juez. No se olviden, a través de Onda Digital Perú. Soy Vania Dongo y conmigo entrevistaremos a expertos en gestión pública de todo el Perú. Ellos compartirán con nosotros sus experiencias, anécdotas, su visión y también los problemas que hay para poder llegar al Perú que todos deseamos. Acompáñame en este programa Ruta Perú todos los martes a las 8 de la noche aquí en Onda Digital Perú. Muy bien, muchas gracias por seguir acompañándonos. Vamos a conversar ahora, como decíamos, con el doctor Gunter González Barrón, que es un reconocido especialista en materia civil, profesor universitario, juez superior de la Corte de Lima y actualmente preside el Consejo del Notariado. Gunter, ¿cómo te va? Te damos la bienvenida al Constitucional, mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, Omar, y a todos tus seguidores. Un gran gusto, Gunter. Gunter, ¿cómo incide o cómo evalúas tú la incidencia de la aplicación de los principios constitucionales en el ámbito del derecho civil? Bueno, el cambio ha sido notorio y yo normalmente siempre lo ejemplifico con los estudios que tuve en la universidad. Yo acabé exactamente la carrera de Derecho en el año 92. Y en ese momento los libros de derecho civil no contenían ninguna referencia a la Constitución. O sea, el derecho civil está encapsulado en su materia. Todo se reducía al Código Civil. Incluso había muy pocas referencias jurisprudenciales, pero en el ámbito constitucional no había ninguna. Como que fuesen mundos separados. O incluso, más probablemente, como que la Constitución era una especie de declaración lírica que obviamente no incidía para nada en el Código Civil.
De esa realidad del año 92 a la actualidad, 30 años, que bueno, para la vida de una persona puede ser bastante, pero para la historia no es nada. Fíjate que en ese lapso de tiempo las cosas han cambiado radicalmente y ahora casi no puede haber una sentencia civil que no tenga algún basamento constitucional, o un artículo, o un libro, o una conferencia. Y además no solamente en el ámbito pues, académico y doctrinal, sino decisivamente en decisiones jurídicas, en cambios normativos, en nuevas interpretaciones, en distintas concepciones. Entonces, la constitucionalización del derecho civil es la cuestión más importante que se ha producido en nuestra disciplina en los últimos años. Sin duda, ¿no? Es decir, yo de hecho soy contemporáneo tuyo, yo egresé de la Universidad de Buenos Aires en 1995, nosotros estudiábamos con Borda y con Llambías nuestros cursos de Derecho Civil y en los cursos de Derecho Civil analizábamos el derecho, el Código Civil, lo que los franceses llamarían el Código de Napoleón, punto. Es decir, nuestro estudio se centraba en los libros del Código Civil, teníamos un civil general, teníamos familia, teníamos contratos, obligaciones, en realidad era el civil 2, contratos reales y familia y sucesiones. Y cada uno era un compartimiento estanco que agotaba su contenido en sí mismo sin referencia a las exigencias que la Constitución pudiera proyectarle, ¿no? Así que, digamos, efectivamente creo que constituye una novedad de que ha existido un proceso de constitucionalización del derecho civil. Ahora bien, los principios constitucionales y este proceso que tú describías, ¿supone un límite para la actuación de los notarios, por ejemplo? Sin duda, y por ejemplo te comento que en el Consejo del Notariado estamos preocupados por la exigencia de certificados médicos. Te doy ese caso, para la posibilidad de que personas de determinada edad, por ejemplo más de 70 años, puedan otorgar escrituras públicas. Para nosotros eso constituye una discriminación por razón de la edad, incluso vulnerando las convenciones internacionales. Entonces, eso, por ejemplo, nos genera preocupación, porque se está imponiendo un requisito que a todas luces no debería darse. Es cierto que muchas veces ha existido mala fe de impugnar los actos notariales cuando se trata de personas mayores de edad que se aduce que no tenían capacidad, que no sabían de qué se trataba ese acto, que los han engañado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero asumir que esa es la regla sí es preocupante. Podrían presentarse casos de ese tipo, sin dudas, y para eso el notario tiene que evaluar en la situación concreta si una persona está entendiendo de qué se trata el acto que va a celebrar y quiere hacerlo, tiene la voluntad de hacerlo. Pero de allí a establecer como regla general sí es preocupante. Fíjate tú, por ejemplo, que hemos tenido hasta hace poco presidentes de 80 años, ¿no? Si le pidiésemos certificados médicos de capacidad o de salud mental, entonces cada decreto que firman todos los días tendría que evaluarse. Incluso hay notarios que tienen esa edad. En consecuencia se trata de un requisito, pues, que tenemos que ver la forma de eliminar, probablemente con una directiva, en el sentido de que eso no puede exigirse. Es cierto que el Colegio de Notarios de Lima ha avanzado porque tiene un informe al respecto, que no debe exigirse, no debe requerirse un certificado médico, pero probablemente no ha tenido la difusión del caso. Entonces el hecho concreto es que todavía se le pide a los distintos usuarios del servicio notarial. Eso vamos a tratar de corregirlo probablemente con una directiva. Entonces ahí tú ves un caso concreto en donde una mala práctica, porque no hay una norma de sustento, no es una mala práctica que nace pues tal vez por el temor de sufrir demandas o denuncias por parte del notario, genera una violación a disposiciones constitucionales. Claro, pero esta así como te puedo mencionar otras. Una aplicación del principio de igualdad. Es decir, porque no está establecido en la ley la excepción. Por ejemplo, otro tema en el que se exige también y el tema de la edad y el límite de los 70 años dio lugar al pronunciamiento de un tribunal constitucional fue sobre la denegatoria de un crédito basado exclusivamente en la edad.
El tribunal le dijo, no, un ratito, la edad del requiriente no tiene nada que ver. Evalúa si te va a pagar o no, sobre eso no hay discusión, digamos, y obviamente podrás no darle un crédito si tú evalúas que no te va a pagar. Pero el punto no es qué edad tiene, el punto es si te va a pagar o no, de acuerdo con tu evaluación. Entonces, podrás denegarle el crédito, pero no puede ser el criterio de edad uno que fije el límite. ¿No? Es decir, esto vendría a ser... Porque ahí la edad ya sería un impedimento per se. Por la edad ya estaba impedido. Claro. Y además en un contexto de tendencia global al envejecimiento, ¿no? Es decir, tienes cada vez menos nacimientos y expectativa de vida creciente, entonces la población tiende naturalmente al envejecimiento, digamos. Hoy una persona de 65 años, de hecho tendríamos que repensar el tema de las pensiones también, ¿no? Es decir, una persona de 65 años está plenamente operativa, o puede estarlo, claro, habrá personas que están incapacitadas, por supuesto, ¿no? Como así es. Te puedo mencionar tal vez otro caso, que es el vinculado a algunos procedimientos que la ley ha establecido como de competencia de notarios, como el caso por la recurrencia y la frecuencia, el de la prescripción adquisitiva. La ley permite que los notarios, siempre que no haya oposición de un tercero, pues, y se cumplan los requisitos y se acredite la posesión, etcétera, por el plazo legal, permite que los notarios declaren la prescripción adquisitiva como un mecanismo para ir formalizando la propiedad en un país que es tan informal y sin necesidad de recurrir al proceso judicial. Yo como anécdota te cuento que he visto procesos judiciales de prescripción o de discusión de la propiedad que duran 15 años, y eso es un plazo usual, no son una excepción. Entonces, este mecanismo es una fórmula para tratar de ir formalizando la propiedad sin necesidad de recurrir al Poder Judicial. Bueno, hemos advertido también que hay muchos notarios que no lo realizan, probablemente por temor a las denuncias o a las demandas indemnizatorias, etc. Entonces nosotros en las supervisiones hemos iniciado a preguntarles a los notarios, por ejemplo, ¿cuántos procedimientos de prescripción adquisitiva están realizando en el último año o los últimos 2 años? Y muchas veces nos estamos encontrando que 0, o muy poquitos, cosa que llama la atención cuando la informalidad predial en el Perú se calcula en un 70%. Entonces, eso significa que de 10 inmuebles, solo 3 están regularizados con inscripción registrada a nombre del actual propietario y el resto no. Entonces, en una situación de este tipo, podemos ver también que hay una especie de falta de igualdad ante la ley, porque hay algunos procedimientos que sí se hacen, de repente de personas que el notario conoce, o que sabe que no le van a representar ningún inconveniente, pero de la gran masa no, y entonces simplemente le dicen que no se puede realizar el trámite. Eso también es una preocupación que tenemos, porque en realidad, si la ley estableció procedimientos sobre los que el notario tiene competencia, pues tienes que realizarlos. Es cierto que puede haber un excesivo afán de denunciar de algunas personas de manera maliciosa, pero eso también queremos enfrentarlo con lineamientos claros, de tal suerte que el notario sepa exactamente qué cosa tiene que hacer y de esa forma no asumir responsabilidades. Entonces queremos que se realicen los trámites con igualdad ante la ley, es decir, que todo el mundo pueda acceder a ellos, pero también darle al notario la seguridad de que pueda realizarlo sin temor a denuncias o a demandas futuras. Claro. Pero a denuncias que sean maliciosas, porque eventualmente si se trata muchas de maliciosas, exactamente, no hay ningún problema, ¿no? Así es. Claro, por supuesto. Ahora bien, ¿y cuáles son los deberes que se añaden o que tú evidencias como consecuencia de este proceso que describías de constitucionalización del ordenamiento, que se añade estos deberes que tienen los notarios relacionados con la eficacia de los derechos fundamentales? Fíjate, el notario se encuentra para mí en el centro de lo que es la libertad de contratación. Es decir, el notario finalmente lo que hace es dar fe de un acto o de un contrato. Es el punto central de su actividad. Es decir, él está al medio de las partes contratantes para dar fe de la realización del acto, pero además para velar por su legalidad. Y en ese punto el notario tiene una importante función que a veces no se conoce, que es el deber de consejo de asesoría. ¿Para qué? Para que las partes sepan exactamente cuáles son las consecuencias jurídicas del acto que va a celebrar. Porque se asume que el notario, al margen de quien le abone los honorarios, el notario es un imparcial frente a las dos partes.
Es decir, no se va a inclinar ni por una ni a favor de la otra. Cosa que puede ocurrir con un abogado que va a defender a una parte y exclusivamente a esa parte y no a la otra. Pero el notario, por definición, tiene que mantenerse en situación de imparcialidad. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es velar por la legalidad, sea que le beneficie a una o no le beneficie a la otra, al margen de eso. Y por lo tanto, tiene un importantísimo deber de asesoría a las partes para que conozcan cuáles son las consecuencias o los efectos del acto que se va a celebrar. Imagínate que yo, hace ya algunos años que fui notario, fui testigo de muchas personas que me decían, yo quiero dar un poder para después de la muerte. O sea, ellos querían asegurar lo que pase en su vida, en su patrimonio, sí, pero post-mortem, ¿no? Entonces, evidentemente, yo quiero vivir para siempre, en buena cuenta. Algo así, algo así. Entonces, el notario no le puede otorgar ese poder, porque el poder se extingue precisamente con la muerte. Entonces, allí lo que en realidad querría hacer ese ciudadano es ordenar su sucesión futura a través, obviamente, de un testamento. Entonces, tendría que reconducir. Decir, finalmente puede legar, salvo la legítima que no la pueda afectar. Después, por lo demás, puede ser su legado, ¿no? Claro. Entonces, hay que reconducir a veces la voluntad de las partes, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo conocí una notaria, la doctora Rosalía Mejía, que hizo un trabajo muy interesante sobre el papel del notario en la garantía del proyecto de vida de la persona, ¿no? Es decir, como su responsabilidad en la viabilización, en la materialización del proyecto de vida de una persona, ¿no? Es decir, en relación con la disposición de su patrimonio y otras decisiones sumamente trascendentes, como por ejemplo decisiones sobre su salud, sobre tratamientos de resucitación, sobre decisiones, el tipo de procedimientos médicos que, por ejemplo, la persona puede rechazar, y que quiere que alguien sea el responsable de esas decisiones médicas con posterioridad a que, por ejemplo, se encuentre incapacitado, porque para eso sí se puede dejar un mandato. Se puede decir, yo, por ejemplo, no quiero que se me apliquen determinados tratamientos, por ejemplo, las personas testigos de Jehová no admiten la realización de transfusiones de sangre. Ok, bueno, muy bien. Entonces tienes ahí un límite de la persona, incluso aun cuando no se encuentre en capacidad. Pero a lo que quería ir era, ¿cómo ves tú esta idea de los notarios como garante del proyecto de vida de la persona? Yo te diría de manera más genérica que es un garante de la libertad. De la libertad jurídica, la libertad de tomar decisiones, de comprar, de vender, o del proyecto de vida, o de testar. Si tú te das al medio de muchos actos de trascendencia fundamental en la vida de la persona, pongo ejemplo el testamento, del notario, ¿no? Entonces, yo lo veo como un garante en general de la libertad contractual, y por eso es más necesario su labor de asesoría, porque la libertad tiene que basarse en una información previa que le permita tomar la mejor decisión. Ahora, por ejemplo, muchas veces se habla del consentimiento informado en el ámbito médico, por ejemplo. Es decir, le explican al paciente cuáles son las consecuencias de determinada intervención o determinado tratamiento. Pero en el derecho notarial, el consentimiento informado existe desde hace mucho tiempo atrás, porque la idea del notario, y lo plasma el artículo, si no me equivoco, el 27 del Decreto Legislativo 1049, es que hay que explicar las consecuencias jurídicas del acto. De repente no se cumple en todos los casos, pero tenemos que aspirar a que eso se cumpla, porque la libertad con desconocimiento va a generar errores. Entonces lo que queremos es que se trate de una libertad con pleno conocimiento de los efectos del acto, y para eso se asume que el notario es un profesional experto en las materias de la que trata. De acuerdo con lo que tú me dices, y yo no lo tenía para nada presente, el notario opera como una suerte de árbitro. Porque los árbitros, si bien son designados, también son designados por las partes, pero tienen un deber de neutralidad y no es que son el abogado de una de las partes, son un tercero neutral a la hora de resolver una controversia respecto de derechos disponibles que pueden ser sometidos a arbitraje. Pero lo que tú me dices es que la posición del notario es una posición semejante sin que sea un órgano jurisdiccional, ¿no? Yo ahí quisiera aclarar. El notario se encuentra en una posición que es especialmente compleja, porque si bien garantiza la libertad contractual,
y debe brindar consejo y asesoría. Sin embargo, tampoco puede entrometerse en la voluntad de las partes. O sea, finalmente no le podría decir a alguien, esta cláusula a ti no te conviene, ¿correcto? Y si tú insistes en esta cláusula, yo ya no te puedo la escritura pública. Es decir, se encuentra en una función que es básicamente solo de consejo, pero sin intervenir en la voluntad. Por eso es que resulta importante que muchas veces en la propia escritura se pongan las llamadas advertencias, es decir, qué cosas se le explicó al usuario o a la parte contratante respecto a las consecuencias de determinado acto, para que consten documentalmente cuál fue las consecuencias que el notario le explicó, y que la parte, ya conociéndolas, ya viendo entendido de qué se trata, sin embargo, persistió en su voluntad de realizar el contrato o el acto jurídico. Es decir, el notario aconseja hasta cierto punto, pero no interfiere en la voluntad. Claro, obviamente lo que dice, bueno, mire, aquí esto se rige por una serie de reglas, la consecuencia de la aplicación de las reglas es esta, y hasta aquí llega mi amor, después el resto ya lo verá usted en ejercicio de su libertad, ¿no? Claro. Ahora bien. Así es. Te doy un ejemplo. Claro, adelante. Nosotros ahorita estamos trabajando una directiva sobre escrituras públicas de traspaso de posesión. Porque en el Perú muchas veces el único valor patrimonial que tiene una persona es la posesión. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que como no hay reglas claras sobre el particular, por lo menos reglas expresas, entonces muchas veces esos actos son rechazados por el notario, ¿correcto? O sea, no interviene, no otorga fe notarial. Entonces lo que nosotros queremos es que el notario intervenga dando seguridad jurídica sobre los actos de traspaso de posesión, pero que al usuario se le advierta, incluso documentadamente en la escritura pública, cuáles son las consecuencias de ese acto, sin necesidad de intervenir hasta el punto de denegarle y decirle no puedo participar. Eso es lo que queremos evitar. Queremos que se garantice la libertad, pero con consentimiento informado. Entonces, ¿qué advertencia se les podría decir? Por si acaso no está adquiriendo un derecho firme, porque se trata de posesión. Advertido eso, ya dependerá de las partes continuar o no con la celebración del acto, o advertirle que la posesión es muchas veces solo un estado de hecho. Poseo hoy, mañana no sé. Claro. Y que eso no implica además, necesariamente... Si es un justo título, puede ser que sea transitorio. Es decir, poseo mientras dura el contrato de locación. Vence el contrato de locación, dejo de tener derecho de poseer. O simplemente es un poseedor de facto. Claro, bueno, pero eso resultarían aplicables ahí las reglas eventualmente de la prescripción adquisitiva, que también podría realizarse por la vía notarial. Y servirían para probar muchas veces la posesión, para probar el tránsito de la posesión de una persona a otra, y le facilitaría la prueba de la prescripción adquisitiva, incluso a nivel judicial. Entonces, y además, ¿sabes qué, Omar? De esa manera obligaríamos a que esos actos que hoy se celebran porque igual se celebran, ¿eh? O sea, no quiere decir que no se realicen, porque no vayan donde notario, no quiere decir que no se realicen. Y hoy se realizan en total informativos en efectivo. En cambio, con el notario lograríamos que se visibilicen, porque habría necesidad de bancarización. Si no hay, si el notario no puede intervenir. Habría necesidad de bancarización. Eso generaría un rastro, además. Sí, claro. Claro, es decir, todo tanto lo que para suceda uno como por para debajo otro, de la mesa, tanto para el que de alguna manera puede ocurrir con dinero ilícito o con actividades delictivas, ¿no? Ahora bien, una última Así es, pregunta. más bien al exponerlo, al hacerlo público, entonces estamos avanzando hacia la formalización. Sí, claro. Y las medidas que avancen hacia la formalización son siempre positivas. Porque, y no veo ningún obstáculo, no soy un especialista en derecho civil, sin lugar a dudas, tú sí, no veo ningún obstáculo en transmitir la condición de posesionario que tengo. ¿Verdad? Okay. Y date cuenta que estamos utilizando hoy el derecho constitucional, la libertad de contratar. Muy interesante lo del notario como garante. Porque no podemos, lo que no podemos asumir es la ilicitud previa. Me lo voy a quedar. Por último, pueden haber casos ilícitos. Uno de los aspectos
que genera más polémica en el ámbito de los principios es, claro, su natural indeterminación. Claro, toda persona tiene derecho a la igualdad, hablábamos de ello recién, pero claro, eso no quiere decir que todos los casos deban ser tratados igual. Eventualmente puede haber supuestos de trato diferenciado que resulte legítimo en virtud de razones objetivas que justifican la diferenciación. Entonces, la indeterminación de los principios que pueden presuponer eventualmente conflicto con normas del Código Civil y derrotarlas, eventualmente superar esas disposiciones, ¿diría usted que genera una suerte de inseguridad jurídica? Es decir, ¿esta apertura al derecho constitucional debilita la seguridad jurídica? Bueno, por lo menos yo creo que debilita la seguridad jurídica formal. Porque claro, la constitucionalización de todas maneras va a conllevar que las reglas del Código Civil o sean reinterpretadas, quiérase o no, o se entiendan derogadas, ¿no? O, por último, sean desplazadas del ordenamiento jurídico. De eso tenemos muchísimos casos. Por ejemplo, la famosa sentencia del tercero de buena fe del año 2020. Que tiene una aclaración en el año 2021, con la curiosidad que creo que la aclaración es más interesante que la propia sentencia. ¿Por qué? Porque en la aclaración, por ejemplo, ¿qué se dice? Muchos no han entendido bien. Bueno, han declarado infundada la demanda contra el tercero de buena fe, en este caso el artículo 2014 del Código Civil, una regla que también estaba casi igualita en el Código del 36. Claro. Fíjate que es una norma o una disposición normativa que ¿cuántos años tiene? Tiene más de 80 años, 80. Prácticamente con el mismo texto. Sin embargo, a través de esa sentencia del Tribunal Constitucional ha sido reinterpretada. Y por más que se diga que se ha declarado infundada la demanda y por lo tanto sigue en vigor el 2014, en puridad ya no es así. ¿Por qué? Por ejemplo, en la aclaración de enero de 2021, ¿qué se dice? ¿Qué pasa cuando colisiona ese artículo 2014 contra el derecho humano a la vivienda adecuada? Que ni siquiera está en la Constitución, en tratados internacionales. ¿Qué pasa cuando hay esa colisión? Por supuesto que el Código Civil no se va a poner en esa situación y nunca se puso en esa situación, ni siquiera la imaginó. Entonces, lo que se ha dicho es, cuando hay colisión con el derecho humano a la vivienda adecuada, se privilegia este último. Salvo que hubiera... De ahí, por ejemplo, tú te das cuenta de la indeterminación, salvo que hubiese una causa justificada para preferir al tercero de buena fe y el juez tiene que explicarlo en su sentencia. Es indeterminación. Porque antes la cosa era muy simple. Si tú eres un tercero a título oneroso que adquieres confiado en el registro, que inscribes, que tienes buena fe, te quedas con la propiedad que provenga de un acto fraudulento anterior. En nuestra tradición jurídica que han demostrado la necesidad de una disposición, de la revisión de una división de esa naturaleza, ¿no? Es decir, maniobras fraudulentas de robo de la propiedad, venta a un tercero y claro, el tercero ya a partir de ahí cualquier cosa que sucediera quedaba legalizada, ¿no? En perjuicio del propietario. Entonces, justamente entonces se ha reinterpretado, por ejemplo, a la luz del derecho humano a la vivienda adecuada. Dicho sea de paso, esa sentencia del tercero de buena fe y su aclaración es, tengo entendido, podría equivocarme, pero tengo entendido que es la primera en el Perú donde se habla sobre este derecho humano. Sí. Por si acaso, la sentencia de la que estamos hablando es la que corresponde al expediente 18-2015. Más tarde podíamos compartir el enlace a la sentencia y a la aclaración para que los que nos escuchan pudieran ver un poco en vivo, ¿no? Es decir, en directo, con su propio conocimiento, esta sentencia. Gunter, muchísimas gracias. Veo que tienes un mucho más profundo compromiso con el derecho constitucional que el que yo esperaba. Esperaba resultar mucho más provocador y he acabado recibiendo una gran lección. Muchísimas gracias. No, Omar, muchas gracias a ti por este espacio y por la posibilidad de permitirme comentar algunas cosas del derecho constitucional y también de algunas cosas que estamos haciendo actualmente en el Consejo de Notariado. Estupendo, estupendo. Quedo para que me vayas contando un poco de qué cosas están haciendo, qué resoluciones van realizando para dar cuenta de ello, porque evidentemente tienen relación con la función del notario como garante de la libertad. Me lo quedo para mí como producto de mi aprendizaje en esta conversación. Gunter, muchísimas gracias. Muchas gracias, Omar. Un gran abrazo. Buenas tardes contigo y con todos tus seguidores. Muy amables.
Muy bien, y con ustedes también, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Recuerden apoyar nuestro trabajo dejándonos su like, compartiendo este video e incorporándose como colaboradores de nuestra página de Facebook Omar.Sar. Los esperamos la semana próxima en el último, ahora sí el último, este es el penúltimo, en el último programa de la segunda temporada del Constitucional. Edgar Carpio y Marisol Perestello en el mismo programa, no se lo pueden perder. Nos vemos la siguiente semana.